Le alcanzo una ofrenda de la Santa Madre Tierra para que la deposite en este plato que para la mamamita hemos armado. El 29 de abril del 2013, el entonces presidente Ollanta Humala colocó en el Cusco la primera piedra del Hospital Regional Antonio Lorena e hizo un pago a la Madre Tierra para que los apus bendigan los trabajos de alta ingeniería que iba a ejecutar la constructora brasileña OAS, para lograr tener en un plazo de 18 meses el centro de salud más moderno del país. La primera dama, Nadine Heredia, y el presidente regional del Cusco de entonces, Jorge Acurio Tito, fueron los siguientes en ofrendar alimentos a la Pachamama, la Madre Tierra. Y con mucho amor le hacen llegar este cuadro. Pero la invocación a los dioses del imperio inca y el ritual de la ofrenda de alimentos de Humala y de Acurio no sirvieron para evitar que las cosas salgan mal. Nadie contaba con que poco tiempo después estallara el caso Lavallato y que OAS resultara envuelta como una de las principales corruptoras de políticos y funcionarios. 6 años después del pago presidencial a la tierra, los fierros y las paredes de lo que debía ser un moderno hospital se desgastan sin que los apus puedan hacer algo para evitarlo. OAS apenas ejecutó el 47% de los trabajos y así se quedó desde entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo problemas de origen que en su momento nadie fue capaz de solucionar. Y en el camino, denuncias de pagos de fondos ilícitos provenientes de la oficina de coimas de OAS, similar al Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht. Al igual que Odebrecht, OAS acaba de cerrar en Brasil un acuerdo de colaboración eficaz con el equipo especial Lavallato de la Fiscalía peruana. Así que es posible que pronto sepamos qué pasó en el Cusco, porque, al igual que los altos directivos de Odebrecht, que están contando a quienes corrompieron en los dominios peruanos, los de OAS podrían revelar pronto a quienes sobornaron y a quienes financiaron campañas. El de OAS será como el segundo capítulo de la saga Lavallato que inició Odebrecht. Permitirá conocer a qué funcionarios peruanos pudo coimear para obtener importantes obras, como el Hospital Lorena, como la Vía Expresa, Línea Amarilla, el Bypass 28 de Julio en Lima, el Centro de Convenciones de Lima, el proyecto de trasvase de agua Huascacocha Rímac, la carretera Quilca-Matarani o la carretera Lima-Canta. Son 7 obras que ejecutó OAS entre el 2009 y el 2015, que superan los $1.000 millones. De ellos, los casos más explorados hasta hoy son el del Bypass 28 de Julio, el de Línea Amarilla y por supuesto el de Hospital Lorena de Cusco. 3 años después de haber iniciado su construcción, el Hospital del Cusco fue abandonado por OAS y su socia consorciada, Modlima. Tiempo después estalló el caso Lavallato y OAS vendió sus proyectos en el país y sus directivos se fueron al Brasil. Lo poco que se levantó sigue abandonado, tal cual. Parece que casi todo, tal vez todo, se hizo mal. Desde la función que le tocó cumplir en esa obra, ¿usted llegó a escuchar o a conocer hechos de corrupción, coimas, sobornos, pagos en particular a alguien? En particular no pude saber cuál fue la retribución, pero sí puedo decir que hubo actos de corrupción en el sentido que el expediente técnico final fue hecho por un monto que no responde a ningún sustento técnico. Fue directamente pactado. Esta persona señala haber participado en el proyecto y haber sido testigo directo de reuniones que sostuvieron altos funcionarios del gobierno regional del Cusco, representantes de OAS y de la empresa encargada de la supervisión de los trabajos, CECEL. Protege su identidad por temor a represalias. ¿Quiénes participaban en estas reuniones entre el gobierno regional, OAS y el supervisor? Al inicio que se daban estas reuniones, participaban directamente el presidente del gobierno regional, iba acompañado de asistentes, el de OAS estaba el señor Fracassi, estaba el señor Galbao, con sus asesores legales igualmente, el supervisor también estaba allí, el señor Abugataz, con sus asesores legales, y básicamente esas reuniones trataban, digamos, de las estrategias que se iban a tomar para poder darle continuidad a este contrato.
Por el rol que le tocó cumplir en el proyecto, este testigo conoce que el kit del asunto fue que OAS elaboró un expediente técnico que pronto quedó desfasado porque se encontró temprano con problemas estructurales que no estaban contemplados ni en el estudio de prefactibilidad ni en el llamado Programa Médico Arquitectónico, un documento que contiene las normativas del sector salud para construcciones hospitalarias. Cuando empezó los trabajos, OAS se dio cuenta de un potencial riesgo infeccioso en dos grandes áreas, materno-infantil y hemodiálisis. Para evitar el riesgo, tenía que demoler ambas áreas y construir otras nuevas. Y eso, señala el testigo, no estaba contemplado en el expediente técnico. Dice que el gobierno regional debió resolver en el acto el contrato con OAS y convocar a un nuevo proceso con un nuevo expediente. No lo hizo. El gobierno regional y el supervisor no vieron mal que se continuara con el proceso. La verdad es que ninguno de las dos partes hizo muchas objeciones. Darle orden a los documentos, a las cartas, fue, según este testigo, una de las formas a las que apelaron para regularizar el problema. Parecía haber una consigna. ¿Era OAS o ninguna? ¿Había presiones para sacar como sea? Había presiones. ¿De quién? El gobierno regional y el gobierno regional, todos estaban dispuestos incluso a cambiar fechas de documentos, a hacer que las cosas cuadren de la forma en la que sea. ¿No cambia fecha de documentos? Por ejemplo, si ¿Qué documento? ¿Para qué? se juntan las tres partes a buscar esa solución legal y como lo regular es que, ya le dije, el contratista descubre, el supervisor se entera y posteriormente la entidad aprueba. Esas fechas tenían que ser correlativas. Entonces lo que se hizo al juntarse fue, bueno, tenemos que sacar estos documentos y nuestras fechas tienen que cuadrar. Así que los trabajamos todos juntos en una mesa de trabajo y eso por supuesto no responde a una lógica, no responde a la lógica de tener un supervisor de obra, no responde a la lógica de velar por los intereses del Estado. El supervisor sabía, el gobierno regional sabía, OAS sabía, todos sabían. En realidad podría llegar a ser colusión. Colusión agravio del Estado. Como no se hizo expediente técnico nuevo, de acuerdo al testigo, los cambios posteriores se solucionaron con adendas. Y donde hay adendas, suele haber sobrecostos. Hay un número más o menos significativo, son entre 8 y 17 adendas. ¿7 adendas? Sí, fue un costo alto, fue un costo altísimo. Originalmente el proyecto estaba previsto en 197 millones y pico y se le añadió 191 millones. Entonces, 191 millones más. Y esos 191 millones no tienen un sustento técnico real. Los números deben definirse en algún momento. Según la Comisión Lavallato del Congreso, a OAS se le pagó 90 millones de soles extra a pesar del pobre avance de la obra, apenas 47%, ni la mitad. El gerente de operaciones de la supervisora de la obra, CECEL, Jesús Abugataz, le dijo a Cuarto Poder que su función fue estrictamente técnica y que no podían intervenir en decisiones que le competían únicamente al gobierno regional de Cusco. Señaló que los acuerdos se tomaron entre el gobierno regional y OAS y que más bien ellos denegaron pedidos de ampliaciones de plazos y de mayores valorizaciones hechas por OAS y que fue por la opinión del supervisor que al final el gobierno regional resolvió el contrato con OAS por incumplimientos. En el Cusco, el problema con el expediente técnico no es nuevo. Fue detectado por una comisión investigadora creada por el Consejo Regional del Cusco en el año 2014, hace 5 años, pero pocos escucharon. ¿Ustedes llegaron a tener noticias de pago de sobornos? El año 2014, cuando presentamos el informe ante el Consejo Regional, bueno, señalamos ya este hecho. ¿Cómo tomaron conocimiento de ello? Cuando siempre llegan a pedir este tipo de coimas, sobornos, y muchas veces no han llegado a compartir con su propia gente, esa gente por cierto descontento también sueltan esa información. Nosotros llegamos en ambos casos a enterarnos por la propia gente de Jorge Acurio. El exconsejero Barrio Nuevo dice que sobre los presuntos pagos, la comisión investigadora llegó aún más lejos, o para ser más precisos, más arriba.
Que había habido esa reunión en Lima en enero del 2011, ni bien había asumido Jorge Acurio, y en la que habían participado, y lo hemos dicho ya con anterioridad, Nadine Heredia, Jorge Acurio y el funcionario de OAS. Aquí en Lima. Aquí en Lima, en el local de OAS en San Isidro. ¿Qué decía esta versión? Bueno, pusieron en acuerdo para darle y entregarle la construcción del Hospital Lorena a cambio de 2 hechos. Se había acordado una coima aproximada de 7 millones de soles, de los cuales 3 millones iba a la región con Jorge Acurio y 4 millones para la campaña del nacionalismo, que iba a empezar la campaña porque las elecciones eran en el mes de abril. El Hospital Lorena fue entregado a OAS en función a esa opción de entrega de sobornos. El del hospital cusqueño puede convertirse en uno de los casos emblemáticos del caso OAS, pero no en el único. Ya hay información anterior de que al igual que Odebrecht, OAS también tuvo su caja de coimas y que tal como Odebrecht, pagó sin distinción de camisetas políticas. El publicista Valdemir Garreta ha declarado, por ejemplo, que en el 2017 entre OAS y Odebrecht organizaron bolsas de dinero para financiar la campaña de Ollanta Humala en el año 2011 y la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán en el año 2013. En el caso de Luis Castañeda no hay noticias de sobornos, pero existen mensajes de WhatsApp que intercambiaron a fines de 2014 el presidente de OAS, Leo Piñeiro, y Giselle Segarra, la funcionaria de Castañeda que en el año 2010 había intervenido en el contrato para la construcción de Línea Amarilla. En los mensajes de WhatsApp, Segarra exhortaba a Piñeiro para que por pedido de Lucho no firmara el contrato con Villarán para la ejecución del proyecto Río Verde. En efecto, no se firmó. En los inicios del caso Lavallato, 3 doleiros, Alberto Yusef, Leonardo Meirelles y Ricardo Angulo, revelaron que entre ellos mismos trajeron al país fajos de billetes hasta por $2,5 millones de dólares, que entregaron a ejecutivos de OAS en el Hotel Meliá y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Eran para coimas, se supone, por el proyecto Línea Amarilla. La semana pasada, un exdirectivo de la constructora les dijo en Brasil a los fiscales del equipo especial que solo en el caso Línea Amarilla desembolsaron $9 millones a través de contratos ficticios. Si los sobornados fueron funcionarios de la era Castañeda o de la era Villarán, o de ambos, eso se sabrá pronto. Indicios hay de sobra y el equipo especial ya los está recibiendo y estudiando. Ni los APUs van a poder contener la segunda oleada del caso Lavallato. Apelando a la idiosincrasia, hasta se podría decir que a los APUs no les va a interesar salvar a los podridos.